Dios le bendiga una vez más, un domingo más, para la gloria y la honra del Señor. Estamos reunidos para escuchar palabra de Dios. Espero que todos se encuentren bien, todos estén saludables, todos estén, ¿verdad?, junto a sus familias, buscando la presencia del Señor, siguiendo hacia adelante sin mirar atrás, porque sabemos que los tiempos están cerca. El Señor viene pronto, está cerca su venida y queremos estar preparados. Amén. Vamos a entrar rápidamente en el mensaje de hoy. Y hoy quiero hablar sobre la oración. Vamos a hablar sobre la oración, la importancia de la oración, el por qué debemos orar y tantas cosas. Y hoy el mensaje va a parecer más como un estudio bíblico, pero si usted está pendiente, le prometo que va a ser bendecido. Amén. Amén. La oración, ¿qué es la oración? Vamos a dar unas definiciones. Primero vamos a dar una definición, lo que aparece en el diccionario, y después le daremos una definición de lo que dice el diccionario bíblico. Vamos a entrar. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? La oración es una charla como una petición a Dios o un Dios en palabra o pensamiento. Esta es la definición del diccionario secular. Un orden establecido en palabras que se usan al orar. Una solicitud o un deseo sincero. El acto o la práctica de orar a Dios o un Dios. Esa es la definición que da el diccionario secular. ¿Cuál es la definición que da el diccionario bíblico? Y dice así: la oración es un sentido general, el acto de pedir un favor y particularmente con seriedad. En la adoración, un discurso solemne al Ser Supremo, que consiste en adoración o una expresión de nuestro sentido de las gloriosas perfecciones de Dios, confesión de nuestros pecados, súplica de misericordia y perdón, intercesión por las bendiciones de otros y acción de gracias, o una expresión de gratitud a Dios por sus misericordias y beneficios. Sin embargo, una oración puede consistir en una sola petición y puede ser extemporánea, escrita o impresa. Así que ahí tenemos las dos definiciones, la definición que da el mundo secular y la definición que da el diccionario bíblico. Prácticamente los dos concuerdan. La oración es una petición que se hace a una deidad. Nosotros, claro, como somos cristianos, a nuestro Dios, cuando venimos delante de Él pidiendo una petición o dando una petición o una acción de gracias o una adoración, también es parte de la oración. Amén. Ahora, vamos a entrar al primer punto. ¿Por qué debemos orar o por qué tenemos que orar? La Biblia nos da varias razones por las cuales debemos orar. Y vamos a entrar en eso ahora mismo. Oramos, número uno, oramos porque tenemos necesidades. Todos tenemos necesidades. Todos nosotros tenemos peticiones delante del Señor. El Salmo 86:1 dice, David escribiendo, orando, hace una oración de David que dice en el primer verso del capítulo 86 de los Salmos, dice, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Y esa palabra menesteroso significa necesitado. Así que tenemos necesidades. ¿Qué necesidades tenemos nosotros los seres humanos? Tenemos necesidades financieras muchas veces. Tenemos necesidades matrimoniales, por nuestra familia, por nuestros hijos, ¿verdad?, por nuestros nietos, aquellos que ya tenemos nietos. Hay necesidades y venimos delante del Señor orando y le pedimos al Señor por esas cosas. A veces por nuestra salud, a veces estamos enfermos, oramos para que el Señor nos sane, oramos porque el Señor sane un familiar, oramos para que el Señor sane un amigo, un hermano de la iglesia. Todas esas son, ¿verdad?, oraciones que podemos hacer porque estamos necesitados. Necesidades relacionales, que no necesariamente con nuestro esposo o nuestra esposa, pero también con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros hijos muchas veces, que tenemos necesidades esas relacionales, y a veces tenemos un brote, un roce con nuestros amigos, nuestra familia, nuestros hijos muchas veces. Y oramos y le pedimos al Señor que tenga misericordia, que nos ayude en nuestra relación, que nos ayude a sanar esa relación, ¿verdad?
También tenemos problemas a veces necesidades de vivienda. Necesitamos quizá mudarnos porque la casa es muy pequeña o la casa es muy grande y tenemos que deshacernos de ella, mudarnos para otro lugar. Entonces venimos delante del Señor pidiéndole que nos ayude a buscar y que abra una puerta para que podamos encontrar la solución al problema de la vivienda. A veces en nuestros carros necesitamos un carro porque se nos daña el carro. O ya está viejito y necesitamos uno nuevo. Así que todas esas cosas son cosas que nosotros necesitamos. Y venimos delante del Señor y le pedimos, Señor, ayúdanos. Estas necesidades, tenemos estas necesidades. Necesitamos que tú nos ayudes para poder echar hacia adelante en este problema que tenemos. Amén. Y quiero leer algo aquí. Dice, parece obvio decir que tenemos grandes necesidades, y es seguro, todos tenemos necesidades delante del Señor, que deberían impulsarnos a la oración. Pero la verdad es que nuestro orgullo nos ciega a los necesitados que realmente somos. Por lo que confiamos en nosotros mismos muchas veces, o en otras personas, o algún método impío para sacarnos de nuestros problemas. A veces no venimos delante del Señor con nuestras necesidades. Y estoy hablando a aquellos que están luchando con su vida de oración. Tienen un problema y quizás, ay Señor, ayúdame. Y ahí se acabó la extensión de su oración. En vez de tirarse a buscar a Dios, ¿qué empiezan a hacer? Buscan soluciones ellos mismos, buscan otras personas que los ayuden o tratan algún método para que los saque de ese problema. En vez de hacer lo que Dios quiere que hagamos, que vengamos a Él primeramente, que vengamos delante de Él y nos tiremos delante de su presencia, a buscar su presencia primeramente en todos los problemas que tengamos, en todas las necesidades que nosotros tenemos. Pero no, en vez de hacer eso, empezamos a buscar solución fuera de Dios. Y a veces no nos salen bien las cosas. Amén. Y eso el problema también de eso es, como diría yo, la cultura en que vivimos, la sociedad en que vivimos aquí en Estados Unidos. Que se nos enseña que somos autosuficientes, que no necesitamos de nadie, que si el futuro lo haces tú mismo, que el futuro está en tus propias manos. Dependiendo cuán grande tú puedas ser o cuán el esfuerzo que tú hagas, tú puedes solucionar todos tus problemas. Y lo que aquí en este país, una de las cosas que ellos dicen es, usted puede hacer lo que usted ponga su mente para hacer. Y se nos enseña eso. You can do whatever you put your mind to do. If you put your mind to it, you can do it. Si pones tu mente en ello, tú lo puedes hacer. Puedes salir de ese problema. Puedes solucionar tu problema. Y a veces, sí, a veces pasa. A veces podemos salir del problema. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú vengas a Él porque Él es nuestro Padre. Como un padre como un hijo va hacia un padre y le dice, papá, necesito tu ayuda. Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo. Que vengamos delante de su presencia. Que vengamos ante Él diciéndole, Señor, Padre Celestial, necesito tu ayuda en esto que estoy pasando, por lo que estoy pasando. De modo que dependemos de nosotros mismos y de nuestras habilidades sin realmente darnos cuenta de que necesitamos la ayuda de un Dios que ha dicho que responderá si llamamos. Dios siempre está dispuesto a abrir la puerta y a responder a nuestro llamado. Jeremías 33 dice, clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Es una promesa que está escrita en la palabra de Dios y que el Señor cumple. Amén. Ahora, muchas veces que cuando hacemos todas esas cosas, tratamos de resolver nuestros problemas, nosotros mismos, y no pasa nada, no se solucionan, entonces venimos ante el Señor en oración. Dejamos la oración para último, muchas veces, en vez de ser lo primero que debemos de hacer, buscar la presencia del Señor de rodillas. Y cuando buscamos la solución delante del Señor de rodillas, Él, muchas veces nos da la solución, abre una puerta, hace algo, soluciona nuestros problemas. Porque para eso Él está.
porque para eso Él se llama Padre nuestro, Él es nuestro Padre celestial. Y podemos venir delante de Él en confianza. Como dice Hebreos, en el libro de Hebreos, que dice que podemos venir delante del trono de la gracia confiadamente. Podemos venir en confianza delante del Señor. Amén. Y nuestra mayor necesidad, que muchas veces mucha gente no ve, especialmente el mundo que no conoce al Señor. Nuestra mayor necesidad es ser perdonados de nuestros pecados. Déjenme leer algo aquí. La razón principal por la que las personas no claman a Dios para que les salve de sus pecados es que no ven su gran necesidad como pecadores ante un Dios santo. Se ven a sí mismos básicamente buenos. Claro, saben que no son perfectos, pero no son pecadores malvados. Se comparan con terroristas y asesinos y piensan, estoy bien, no estoy tan mal. Al no ver su necesidad desesperada, no claman a Dios que los salve. El mundo que se pierde no entiende eso y no ve la necesidad que necesitan de un Salvador. No entienden que Cristo murió por sus pecados. Y si lo entienden, ellos se miran y se comparan. Yo no soy tan malo, no soy tan pecador, no soy como aquellos asesinos. Yo no destruí las Torres Gemelas, yo no soy tan malo. Pero no, la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, eso incluye a mí, a ti, a mí, a todo el mundo. Todos somos pecadores. Y ahí abre una puerta y da a entender que necesitamos un Salvador. El hombre necesita un Salvador y un Redentor. Y ese Redentor se llama Cristo Jesús. Amén. Porque también en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y todos somos pecadores. Pero el Señor mandó a Jesús para morir en la cruz del Calvario, para salvarnos de nuestros pecados, y somos justificados por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, por el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. No porque yo sea bueno, no porque yo sea perfecto, no porque yo sea justo. Porque en mí no hay esa justicia, ni en ningún ser humano hay esa justicia. Solamente en Cristo estaba esa justicia, en Cristo hubo esa perfección, y al yo aceptar el regalo de Dios que Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario, ese sacrificio, yo entonces soy justificado delante de Dios. Soy justificado por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque yo acepté ese regalo. Ahora, no solamente aceptarlo y vivir como me da la gana tampoco, sino que tengo que cambiar, tengo que entonces buscar la presencia del Señor, tengo que entonces orar, tengo que entonces vivir de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Así que oramos porque somos necesitados. Oramos porque tenemos necesidades. Y esa es una de las razones que oramos. Número 2, la segunda razón por la cual oramos. Y cuando oramos. ¿Cómo debemos de orar? ¿Cómo debemos de orar? Debemos de orar con pasión. Debemos de orar con pasión. La definición de pasión que yo encontré es con sincera e intensa convicción, seriamente. Entonces, cuando oramos, cuando yo oro, yo tengo que creer que Dios está escuchando y responderá a mi oración. Cuando oro y me pongo delante de su presencia, estoy reconociendo y sé que voy a recibir lo que le estoy pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Mira lo que dice en Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la Nueva Versión Internacional dice, ahora la fe es confianza en lo que esperamos y seguridad en lo que no vemos. En otras palabras, cuando yo vengo delante del Señor, yo voy confiadamente delante de su presencia, creyendo que voy a recibir lo que le estoy pidiendo. Ahora, también tengo que entender
que tiene que ser que estoy orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Mira lo que dice en Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos algo según su voluntad, según la voluntad de Dios, Él nos escucha. Él nos escucha. Él oye nuestra oración cuando venimos delante de su presencia y le pedimos de acuerdo a su voluntad. No de acuerdo a mi voluntad, no de acuerdo a lo que yo deseo necesariamente, sino a cuál es la voluntad de Dios. Orar delante de su presencia, orando por los enfermos, orando por las almas que se salven, orando por mi familia que se salve. Amén, estamos entendiendo eso. Así que cuando vengo delante de su presencia, yo entro confiadamente, entro con pasión, entro buscando y decidiendo, Señor, aquí estoy. Creo que voy a recibir lo que te estoy pidiendo, porque es tu voluntad. Amén. Número 2, tenemos que orar continuamente. Orar continuamente. Mira lo que dice el Salmo 86:3. Dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Y 1 Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. Ahora, eso significa que no debemos de cansarnos de orar. Eso significa que no debemos de dejar de orar. Que continuamente tengo que estar orando. Y muchas veces muchos de nosotros empezamos orando y nos cansamos de orar porque no recibimos la oración o la petición que le estamos pidiendo al Señor y nos cansamos. Porque Dios no nos contesta en el tiempo en el tiempo nuestro. Dios no nos contesta cuando yo quiero. Así que me canso de orar. Dejo de orar porque no veo que Dios me está contestando. Pero no, la Biblia dice que continuamente debemos de seguir orando. Yo encontré en las Escrituras 12 veces donde se menciona que debemos de orar continuamente. Estoy seguro que quizás hay más, pero yo encontré 12 sitios donde la Biblia dice que debemos de orar continuamente, sin desmayar, sin cesar, buscando al Señor en todo tiempo. Amén. Y aquí se aplica también lo que dice en Josué 1:9, donde dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Lo voy a leer nuevamente porque yo creo que quizá alguien necesita escuchar este versículo y Dios le está hablando a través de este verso. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Si andas en la voluntad de Dios, Dios está contigo. Si estás en el centro de la voluntad de Dios, Dios está contigo. Porque no podemos salirnos de la voluntad de Dios y creer que Dios va a estar conmigo en esa decisión que así mismo es. No podemos creer, nuevamente, no podemos creer, si estamos fuera de la voluntad de Dios, que Dios nos va a guardar e ir con nosotros. Pero si nos mantenemos la voluntad de Dios, Dios siempre estará con nosotros. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia, mas los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que buscar a Dios en violencia, que hay que buscar a Dios con pasión, que hay que buscar a Dios de rodillas, clamando y diciendo: Señor, no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas, no te voy a soltar hasta que tú no me hables, no te voy a soltar hasta que tú me llenes de tu poder, Señor amado, porque necesitamos el poder del Espíritu Santo para salir hacia adelante. Amén. Y cuando ore con acción de gracias. Efesios 5:20 dice: siempre dando gracias a Dios Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y 1 Tesalonicenses 5:18 dice: den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Ahora, ¿de qué puedo yo estar agradecido? Yo puedo estar agradecido por la salvación de mi alma. Puedo estar agradecido por mi familia y por estar vivo. Gracias a Dios porque nos dio la vida. Estamos vivos en este momento. Y déjame decirles que estar vivo es una bendición. La vida es una bendición. Una bendición de parte de Dios. Y hay mucha gente que sufre. Y hay mucha gente que está pensando suicidarse. Y aún dentro de la misma iglesia hay gente que piensa suicidarse. Y piensa en el suicidio.
Pero déjeme decirle, si usted piensa en el suicidio y se suicida, usted lo que está diciéndole a Dios que usted no quiere el regalo que Dios le ha dado, el regalo de la vida que Dios le ha dado a usted. Ahora, Dios nunca tuvo la intención de que disfrutáramos la vida fuera o aparte de Él, o apartado de Él, perdón. Y cuando los hombres y las mujeres viven una vida fuera o apartado del Señor, nunca estarán completos, nunca estarán plenamente realizados. Pero cuando tú dejas que el Señor entre en tu vida, encuentras tu propósito y te sentirás satisfecho. Cuando entregues tu vida y tu voluntad al Señor. No es lo que yo quiero, es lo que el Señor quiere y demanda de mí. Mira lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dando a entender que ya no es lo que yo quiero, no es lo que Daniel Hernández quiere, eso lo dijo Pablo y él lo entendía muy bien. En cuando él se dio y entregó su vida completamente a él y él encontró su propósito en el Señor, no era lo que él quería, era lo que la voluntad de Dios le decía. Y eso es lo que está en nosotros. Nosotros tenemos que entender y encontrar la voluntad de Dios para nuestras vidas. En cuanto lo hagamos, no es lo que yo quiero, no es vivir para mí. Eso lo entendió Pablo, eso lo entendió Pedro, eso lo entendieron los apóstoles. Y eso lo han entendido muchos hombres y mujeres de Dios durante todos estos 2000 años que el Señor vino y resucitó de entre los muertos y estableció la iglesia. Nosotros tenemos que entender que para nosotros estar completamente satisfechos y ser más que vencedores en el Señor, tenemos que dejar nuestra voluntad a un lado y permitirle a la voluntad de Dios que permanezca en mi vida. No es a donde yo quiero ir, es donde Dios que me quiere mandar. No es lo que yo quiero hacer, es lo que Dios quiere que yo haga. No es lo que yo quiero decir, es lo que Dios quiere que yo diga. ¿Me están entendiendo? Esto no es mi voluntad, ya mi voluntad murió. Ahora lo que vive es la voluntad de Dios y de Cristo en mi vida. Y eso es lo que tenemos que entender y tenemos que ser agradecidos. Siempre estar agradecidos del Señor. También hay que orar con humildad. 1 Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Ven ante Dios reconociendo tu debilidad y tu necesidad del poder de Dios en tu vida. Y reconociendo su total necesidad y dependencia de Él, mi totalidad, mi dependencia total de Él. Él es Dios y tú eres su siervo. Nosotros somos los siervos. Él es el que manda. No queremos ponernos, ¿verdad? A veces no nos gusta lo que Dios nos dice, no queremos hacer lo que Dios nos dice. Pero acuérdese, Él es el que manda, Él es el jefe, Él es Dios. Nosotros tenemos que someternos bajo su voluntad, humillarnos ante su presencia, para que Él nos exalte. Aquí en el Señor no es como en el mundo la gente se exalta, ellos mismos se levantan, ellos mismos hablan bueno de ellos mismos, yo hice tanto, y les gustan los títulos universitarios, y les gusta decir lo bueno que son, y les gusta decir lo grande que son, y les gusta decir todas las cosas buenas que ellos han hecho. Pero en el Señor es diferente. En el Señor yo me humillo y Él me exalta. Yo me entrego y Él me levanta. Yo me rindo completamente a Él y Él me levanta y me pone en un lugar, en lugar alto. ¿Para qué? Para proclamar su grandeza, para proclamar su riqueza, para proclamarlo a Él, para que Él sea exaltado. No yo. Daniel Hernández no es nadie. El Señor a través de mí. Yo no quiero que el mundo me vea a mí, yo quiero que el mundo vea a Cristo en mí. Que cuando me miren a mí, vean a Cristo. Que cuando me escuchen hablar, escuchen a Cristo. No yo, sino Cristo. Amén. Número 3. ¿Por qué más debemos de orar? ¿O cómo debemos de orar? O las cosas que debemos de orar, ¿verdad? Número 1. Ore por la salvación, sus seres queridos, los perdidos y por usted. Hay que orar para que Dios salve este mundo perdido. Hay que orar por nuestra nación. Hay que orar por todas las cosas que nos rodean. Mira lo que dice también en Lucas 21:36, que es bien importante y a veces se nos olvida esto. Dice:
Esté siempre alerta y ore para que pueda escapar de todo lo que está por suceder y para que pueda estar delante del Hijo del Hombre. La palabra del Señor mismo Jesucristo dice, ora para que puedas escapar, ora y busca mi presencia para que puedas escapar de las cosas que van a venir sobre esta tierra, para que puedas escapar de la gran tribulación, para que puedas escapar de la tribulación que viene. Y la palabra nos dice que oremos, que nos humillemos, que busquemos su presencia, que oremos. Mira, yo tuve un sueño un tiempo atrás y el Señor me habló, yo creo que el Señor me habló. Y en el sueño yo oí al Señor decirme, ora por tu salvación, ora por la salvación de tu esposa, por la salvación de tus hijos, por la salvación de los hermanos de la iglesia. Así que hay que interceder, es tan importante orar para que estemos preparados y seamos hallados dignos para poder entrar en el reino de los cielos. Esto no es algo que a veces como que tomamos la salvación tan livianamente. Vengo a Cristo, hice la oración de fe, ya soy salvo y puedo hacer lo que me dé la gana. Pero no, la batalla es fuerte, la batalla es dura. Luchamos y peleamos contra la carne y contra el pecado. Y hay que constantemente estar, dice Señor, ayúdame a ser digno para entrar al reino de los cielos. Ayúdame a mantenerme firme. Ayúdame a pelear la buena batalla de la fe. Como dije en los versículos primeros que dice en el libro de Mateo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Nosotros tenemos que ser violentos y constantes y intencionales en la oración para poder escapar de lo que viene. Otra cosa que debe lograr es orar por gozo en las pruebas. Primera Tesalonicenses 5:16 dice, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Y yo sé que a veces eso es difícil. Para muchos de nosotros, las pruebas y las batallas y las luchas y las cosas, se nos hace difícil. Pero podemos tener gozo en medio de la prueba. Podemos tener gozo en medio de la tribulación. ¿Cómo? Cuando yo me tiro de rodillas y clamo y le digo, Señor, consuela mi vida, y el Espíritu Santo viene a mi vida y consuela mi corazón. Yo tuve una experiencia cuando mi mamá murió. Van 3 años que ella murió. Y después que, ¿verdad? Murió, es que le da a uno como, y uno se pone triste porque ya no está con uno, ya no la va a volver a ver. Y yo me tiraba de rodillas o sentado en mi casa y oraba. Y el Espíritu Santo venía y me consolaba. Me consolaba y traía paz a mi corazón. Aunque habían lágrimas y había tristeza, pero también el Espíritu Santo traía un consuelo a mi corazón que yo no lo puedo explicar. A menos que usted lo experimente, me puede entender. Pero le estoy diciendo que el Espíritu Santo trae consuelo. Uno de los nombres o el título del Espíritu Santo es el Consolador. Y es el que trae consuelo en nuestras vidas. Amén. Ore también por un corazón reverente, obediente y resuelto. En el Salmo 86, versículo 11, David proclama y dice, él reconoce que necesita la ayuda de Dios y dice, enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva conforme a tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que pueda honrarte. Enséñame tus caminos. ¿Cuál es el camino? El camino de la palabra de Dios. La Biblia dice, la misma Biblia dice, en el Salmo, yo creo que 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que a través de la palabra de Dios, cuando nos metemos en la palabra de Dios y oramos, Dios nos muestra el camino. Dios nos muestra el camino que debemos de andar y cómo debemos de andar. Amén. Y si se concédame pureza de corazón para que pueda honrarte. Pureza de corazón es saca lo malo de mí, saca las cosas que no están en mí. Hay mucha gente también que pone un corazón obediente a ti, que yo pueda obedecerte. Y hay mucha gente que no quiere obedecer al Señor. Y no quiere obedecer lo que Dios dispuso en su palabra también. Mucha gente dice, yo no tengo que hacerle caso al pastor, yo no tengo que hacerle caso a la policía, yo no tengo que hacerle caso al gobierno. Yo no tengo que hacerle caso a nadie, yo hago lo que me dé la gana, el Señor me salvó, yo y el Señor. Pero no, Dios estableció el gobierno. En Romanos 13:1 dice la palabra que Dios estableció los gobiernos que están ahora en la tierra, son de parte de Él. Él los estableció, Él los puso. Así que todo gobierno y toda ley y toda autoridad es de parte de Dios y es espiritual. Hay mucha gente, como dije primero, no le quieren hacer caso al pastor. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos,
porque ellos velan por vuestras almas. Y no queremos ser obedientes. Y cuando hacemos eso, entramos en rebelión, entramos, como dije la semana pasada, que la rebelión viene del pecado de brujería también. Así que tenemos que tener cuidado. Tenemos que someternos a los pastores. Tenemos que someternos a la ley. Claro, después que no nos digan que tenemos que desobedecer la palabra de Dios, después que no nos digan que tenemos que desobedecer lo que dice la palabra, tenemos que someternos y obedecer, ¿verdad? Y ponerlos en las manos del Señor. Otro punto también, ore para que la gloria y la supremacía y la voluntad de Dios sea sobre todo, sea sobre esta tierra. Necesitamos orar para que la gloria y la supremacía del Señor esté presente en esta tierra. Y hoy más que nunca, cuando vemos lo que está pasando, vemos el desorden y el caos y los motines y la desobediencia que hay, especialmente en las ciudades grandes, como en Los Ángeles, en Nueva York, ahora mismo en Louisville, en Kentucky, donde hay tantas así, están protestando, y yo entiendo la protesta, yo entiendo el por qué lo están haciendo, pero también están protestando y están destruyendo negocios, se están robando. Y hay que orar para que Dios se mueva en los corazones de las personas, Dios se mueva en el corazón de la gente, para que los calme y vuelvan al Señor. Tenemos que orar más que nunca sobre esta tierra. Tenemos que orar por la pandemia. Tenemos que orar para que el Señor tenga misericordia y la gloria de Dios se mueva en esta tierra. Tenemos que orar la voluntad del Señor. Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha. Así que tenemos que orar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que el reino de Dios se establezca en esta tierra, a través de su iglesia. Acuérdese, nosotros estamos aquí, la iglesia está aquí, y Dios se mueve a través de la iglesia. Nosotros traemos el mensaje de esperanza, la iglesia trae el mensaje de salvación, la iglesia trae el mensaje que tiene vida y produce vida. Y saca al hombre del pecado para levantarlo, para que Dios lo levante y lo pueda usar para la gloria y la honra de Él. Amén. Así que tenemos que orar la voluntad de Dios y seguir hacia adelante buscando la presencia del Señor y orando y pidiendo que Dios se mueva en esta tierra y que tenga misericordia de este mundo. Y ahora, finalmente, este es el punto, yo creo que probablemente el más importante de todos los puntos que quiero traer. Tenemos que también orar para no entrar en tentación. Para no entrar en tentación. Mira lo que dice Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Nosotros necesitamos orar porque nuestra carne le gusta pecar. Muchas personas son salvas durante muchos años y luchan con el pecado en sus vidas. Y continúan preguntándose por qué no pueden vencer el pecado. Es porque la lucha que tienen es porque no tienen una vida de oración. No tienen una vida donde tienen una relación con el Señor. No es suficiente orar por las cosas que yo mencioné, las cosas que hemos estado hablando, sino que también debemos de orar para tener una relación con el Señor, para tener una relación sólida con el Señor. A través de la oración superamos los deseos de la carne y el pecado. Una cosa es luchar en contra de esta carne y la otra es luchar con el pecado. No es pecado ser tentado. Y ahí es donde viene la lucha con la carne. Pero es pecado darle lugar a la tentación. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que buscar al Señor. Tenemos que orar en estos tiempos difíciles. Tenemos que tirarnos de rodillas y clamar al Señor y decirle, Señor, ten misericordia de nosotros. Yo no puedo vencer esta carne si no me tiro a orar y a buscar al Señor. El Señor mismo lo dijo, como dije, velad y orad para que no entréis en tentación. Este mundo está lleno de pecado. Este mundo hay tanta maldad. En este mundo hay tantas cosas que nos atraen.
Porque a la carne le gusta pecar, a la carne le gusta la atención, a la carne le gusta que uno busque las cosas de este mundo. Pero Dios nos dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Tenemos que buscar su presencia, tenemos que buscar la presencia del Señor, y la única forma de hacerlo es tirándonos de rodillas y clamando al Señor. Cuando Dios dice en Lucas capítulo 9, en el versículo 14, dice: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, cargue su cruz o tome su cruz todos los días y sígame. Y yo voy a espiritualizar lo que estoy diciendo. Porque cuando Cristo dijo eso, ellos entendieron otra cosa. O sea, ellos lo que entendieron fue que cuando Cristo dijo, tienes que cargar tu cruz todos los días y seguirlo, él lo que le estaba diciendo es que tú tienes que estar dispuesto a morir por mí. Tú tienes que estar dispuesto. Tú quieres ser mi discípulo, tú tienes que estar dispuesto a morir por mí. Ahora, ¿cómo yo lo espiritualizo y cómo lo veo? Y se puede espiritualizar. Cuando el Señor Jesús dice, niégate a ti mismo, es que yo no es, como dije primero, no es lo que yo quiero ya. Es lo que el Señor quiere de mí. Es lo que el Señor quiere hacer a través de mí. Es lo que el Señor quiere. Entonces yo entrego mi voluntad. No es donde yo quiero ir, no es lo que yo quiero decir, no es lo que yo quiero hacer. Todo es ahora con el Señor lo que el Señor quiere de mí. Y cargar mi cruz todos los días es morir a esta carne. ¿Y cómo yo muero a esta carne? Yo muero a esta carne cuando tengo una vida de oración constante diaria. Pablo dijo, orad sin cesar, buscando al Señor todo el tiempo, derramando mi corazón delante de la presencia del Señor. Diariamente, yo tengo que crucificar esta carne todos los días. Pablo dijo, yo muero todos los días. ¿Y cómo lo hacía? A través de la oración. Porque esta carne lo que quiere son los deleites, esta carne lo que quiere son los placeres del pecado. Pero el pecado es como un veneno, que cuando te lo tomas sabe dulce, pero cuando llega al corazón te amarga y te mata. Eso es lo que hace el pecado. Claro, el pecado pasan años y años y años antes de que te venga a cobrar, pero sucede. Pero cuando nosotros nos tiramos a orar y a buscar la presencia del Señor y crucificamos esta carne, podemos vencer las tentaciones que vienen, el diablo nos tira y vienen contra nosotros. Yo me acuerdo años atrás, que yo tenía esta misma lucha con la carne y yo no podía, Señor, ¿por qué yo caigo nuevamente en este mismo pecado día tras día, noche tras noche? Y era porque no tenía una vida de oración. No tenía una vida donde yo me sometía y aprendí, porque a través de la oración fue que yo aprendí a someter y a entregar mi voluntad al Señor. Reconociendo que yo estaba tratando de no pecar con mis propias fuerzas. Yo tuve que entender y aprender que esta batalla yo no la puedo ganar sola en contra del pecado. Yo necesito la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Hay batallas que yo no puedo pelear. El Espíritu Santo las tiene que pelear por mí. Porque si yo las peleo voy a ser derrotado, no voy a vencer. Por eso es que a través de la oración yo necesito someter mi vida y mi voluntad al Señor. Hubo un tiempo que yo tenía pensamientos suicidas, hubo un tiempo que yo tenía pensamientos de homicidio. Yo tenía tantas cosas que tenía en mi mente. Pero cuando yo decidí someter mi vida y a tener una vida de oración genuina y real, como Dios demanda de mí, entonces lo primero que pasó es que todos esos pensamientos y esos deseos se fueron. Desaparecieron de mi mente. Entonces yo me sometí al Señor, entregué mi vida al Señor. Entonces aprendí que ya no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. No es lo que mi carne desea, es lo que desea el Señor en mí. Y el Señor sí tiene recompensas para mí. Yo entiendo eso, la Biblia lo promete. Hay recompensas, hay corona, hay sitios quizás de posiciones en el cielo que Dios tiene para cada persona. Pero yo no lo hago por eso. Yo lo hago porque el Señor se merece toda gloria, toda honra y toda obediencia. Y tenemos que llegar a ese punto. Tenemos que llegar al punto donde si Dios me dice, mira, recógelo todo, véndelo todo y yo te quiero que tú te vayas para aquí o para allá y hacerlo.
Porque eso es la obediencia, y cuando uno está en esa obediencia, está en la paz de Dios. Tiene la paz de Dios aunque el mundo se está cayendo todo a su alrededor. Tiene la paz de Dios aunque las cosas estén feas. Tiene la paz de Dios porque está en obediencia y a la voluntad de Dios. Yo prefiero estar en la voluntad de Dios comiendo pan seco que estando fuera de la voluntad de Dios y teniendo un manjar. Porque fuera de la voluntad de Dios no tengo la protección de Dios, pero en la voluntad de Dios yo estoy seguro. Dios me protege. Dios me guarda. Y si me muero y soy un mártir por la causa del Señor, no importa, porque yo sé dónde yo voy a ir. Para muchos de nosotros es difícil entender esto, porque no tenemos una relación y una vida profunda de oración. Pero cuando tú te metes a orar y a buscar al Señor verdaderamente de todo corazón, el Señor empieza a cambiar tu corazón, empieza a cambiar tu mente, empieza a cambiar cómo tú piensas, a caminar y a pensar y a hablar diferente, porque tú estás buscando la presencia del Señor. Cuando tú oras se te mete lo de Dios, cuando tú ayunas se te mete lo de Dios, cuando tú buscas, lees la palabra se te mete lo de Dios en el corazón y en la mente, y tú empiezas a cambiar, y tú empiezas a buscar otras cosas, no empiezas a buscar, tu mente empieza a cambiar y no querer las cosas de este mundo, porque tú lo que quieres es buscar más y más y más y más de Dios. Nosotros venimos a la iglesia los domingos y creemos que ya hemos cumplido con el Señor por el resto de la semana. Pero no, eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que tú pienses en Él el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y nuevamente el domingo otra vez. Todo el tiempo. Que tú tengas al Señor en tu corazón todo el tiempo. Él le dijo a Josué y a Moisés que la ley que le había dado, que tenían que meditar en ella, que tenían que enseñársela a sus hijos, que tenían que prácticamente que siempre pensaran en el Señor. ¿Para qué? Para que vivieran vidas justas y piadosas. Nosotros tenemos que tener al Espíritu Santo y aceptar a Cristo en nuestro corazón para que el Señor nos cambie. Pero también ese es el primer paso, aceptar a Cristo en el corazón. Pero después hay que tener una vida de oración, de ayuno, de búsqueda en la palabra para que tú puedas cambiar y Dios usarte de una manera poderosa, especialmente en estos últimos días en que estamos en los tiempos finales. Estamos en tiempos que la trompeta va a sonar. Sabemos que Cristo viene pronto y hay que predicar este evangelio. Hay que llevar este mensaje a un mundo que se pierde. El tiempo de que si sí o no, si aceptas a Cristo o no, esos tiempos yo creo que se van a terminar. Tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador, porque viene un día que el Señor se va a llevar a la iglesia y viene una tribulación terrible sobre esta tierra. Y si tú quieres escapar de esa tribulación, tú tienes que aceptar a Cristo en tu corazón y vivir para Él. Y vivir una vida llena del Espíritu Santo, vivir una vida llena de oración, y para tú llenarte del Espíritu Santo, tú tienes que orar. La iglesia tiene que orar. La iglesia quiere las bendiciones de Dios, pero a la misma vez quiere hacer su voluntad, quiere vivir con el mundo. Y Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a que busquemos su presencia. Dios nos ha llamado a vivir en santidad. El pastor Randy meses atrás predicó que hay gente que tiene un pie en la roca y otro pie en la arena. Pero lo que ellos están haciendo es engañándose ellos mismos. Es como la parábola que el Señor dijo, que una fuente no puede echar agua dulce y agua salada a la misma vez. O echas agua dulce o echas agua salada. Y es lo mismo. Tú tienes un pie en la roca y tú tienes un pie en la arena. Es como si tuviera los dos pies en la arena, porque cuando venga el viento, cuando venga la tempestad, cuando vengan los ríos, te vas a ir con todo el río y te va a llevar, porque no tienes los dos pies firmes en la roca. Y van a venir tiempos peligrosos para la iglesia. Y si la iglesia no está sometida en oración, buscando la presencia del Señor, nos vamos a quedar, se nos va a hacer difícil. Se va a hacer difícil para la iglesia mantenerse firme, o aquellos que no están firmes en oración. Porque es aquellos que oramos y ayunamos y buscamos la presencia del Señor, y cuando vienen los vientos se nos hace duro y luchamos y derramamos lágrimas. ¿Qué va a hacer cuando venga la prueba y tú no estés agarrado del Señor como el Señor demanda? Como el Señor quiere. Estamos en tiempos peligrosos, iglesia, y tenemos que agarrarnos del Señor. Necesitamos orar porque somos débiles. Y como dije primero, hay que buscar al Señor. Hay que buscar su presencia.
Hay que buscarlo en espíritu y en verdad. No podemos descuidarnos y dejar de orar y de buscar su presencia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero orar por ti, quiero que, ¿verdad? Si estás luchando, pasando por momentos difíciles, por momentos de prueba, por momentos de dificultad. Quizás estás luchando con tu vida de oración, tú quieres cambiar, pero hay un pecado que no te quiere soltar. Quiero orar por ti, pero quiero animarte. Busca a Dios en oración. Busca a Dios de rodillas. Clama y busca y dile, Señor, ayúdame a salir de esto, dame la fuerza. Porque con tu fuerza no lo puedes hacer, necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Yo lo necesito, yo necesito la ayuda del Espíritu Santo. Porque a veces vienen pruebas y dificultades y vienen tentaciones. Y no lo puedo hacer si no tengo la ayuda del Espíritu Santo. Siempre voy a fracasar si lo trato de hacer con mis propias fuerzas. Yo se lo entrego todo en las manos del Señor. Quiero orar por ti. Padre, mira a los hermanos que están viendo este video. Yo te pido que los bendigas, yo te pido que los llenes, yo te pido que los unjas. Que tu Santo Espíritu sea con ellos. Que tu presencia sea con ellos. Yo te pido, Padre, aquellos que están quizá luchando con su vida de oración, quieren orar, pero Señor, tienen esa lucha que se cansan, que no sé, cualquiera que sea, Padre, tócalos, Señor. Dale un espíritu de oración. Dale, Señor, una unción especial para que puedan orar. Y te pido que te glorifiques en sus vidas, Señor, y tócalos, Padre. Señor, sabemos que tú vienes pronto, Señor amado, y tú quieres una iglesia firme, una iglesia sin manchas y ni arrugas, Señor amado. Te pido, Padre eterno, que tú seas, Señor, con aquellos que están enfermos también. Señor, tócalos, Señor. Sánalos para la gloria y la honra tuya, Señor mío. Sana todo cáncer, toda enfermedad. Aquellos que quizás tienen el virus Señor amado, de esta pandemia. También sánalos para la gloria y la honra tuya. Tú eres el Dios Todopoderoso y para ti no hay nada imposible, Padre. Te pido, Padre eterno, y tú sabes que todo aquel que tenga diabetes, Señor, artritis, Señor, su vista, Señor amado, cualquier cosa, colesterol alto, presión alta, Padre celestial, tuya es la gloria, tú no lo puedes hacer. En el nombre de Jesús te lo pido. Y te pido, Padre, por aquellos que no son salvos y no te conocen, sálvalos, Padre. Perdona sus pecados y escribe sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si este video fue de bendición para ti, compártalo. Y si necesita oración, textéeme al 239-595-0776 o nos puede llamar. Dios te bendiga y hasta la próxima.